Hola, les presentamos el tema de la unidad 1, Introducción y capacidad para suceder. Quédate con nosotros para aprender más de estos temas explicados por la compañera Jania, Mónica y Nadia. Los temas que a continuación veremos en este video son 1.8 tipos de herencia, 1.9 sujetos del derecho sucesorio, autor de la herencia, herederos, legatario, albacea, acreedor y deudores. 1.10 la posesión de los bienes hereditarios. 1.11 enajenación de la porción hereditaria. 1.12 delación o vocación de la herencia. 1.13 capacidad para suceder. 1.14 incapacidad por falta de personalidad. Número 1. Herencia vacante. A la muerte del de cuyos, pero antes de saberse quiénes son los herederos o legatarios, o bien cuando identificadas o identificados no lo aceptan. Herencia yacente. Es el estado en el que se encuentra desde la muerte del de cuyos hasta la adjudicación de los bienes o los herederos o legatarios. Herencia aceptada. Pues tal y cual como lo dice su nombre, cuando los herederos o legatarios expresa o tácitamente la aceptan. La herencia divisa, cuando ya se ha hecho la partición de los bienes respecto de los herederos y legatarios y es posible realizar la adjudicación tanto del todo como de las partes que integran la masa hereditaria. Sujetos del derecho sucesorio. El de cuyos, que sus principales características pues es, número 1, que es el que muere. Número 2, es el autor de la sucesión o autor de la herencia. Número 3, es el actor principal. Y número 4, la voluntad de este autor es la ley suprema de la sucesión testamentaria. Pasamos con los herederos. El heredero es quien recibe la universalidad del derecho. El heredero debe de responder por las cargas del de cuyos, pues es el continuador de su patrimonio. Esto quiere decir que no nada más va a recibir sus bienes, sino que también sus obligaciones. Hay entonces dos tipos de herederos, el legítimo y el testamentario, que a continuación les explicaré el legatario. El legar es un acto de transmisión a título particular de la herencia respecto a una cosa, derecho o servicio. Un legatario es aquel a quien a título particular recibe una parte del patrimonio, es decir, específicamente solo una cosa. El albacea. El albacea es el representante de la sucesión tanto para cuestiones jurídicas como para cuestiones fácticas. Una de las funciones del albacea es promover todos los juicios pendientes a conservar o recuperar del patrimonio del de cuyos. Y por último, los acreedores. Estos son los sujetos privilegiados del derecho hereditario, está destinado a cubrir en primera instancia las deudas o el pasivo de la sucesión. Y el deudor, que éste realiza un papel de sujeto pasivo en donde pueden disminuir su responsabilidad patrimonial. Todo deudor que pretenda cubrir su obligación en la posesión de bienes se puede decir que es la posesión hereditaria. Entonces no es otra cosa que el reconocimiento de la calidad de heredero, reconocimiento que a veces la ley de pleno derecho sin intervención judicial. Esto está fundamentado en el artículo 1704 del Código Civil Federal y dice que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de la ley a los herederos y a los ejecutores universales desde el momento de la muerte del autor de la herencia. En la enajenación de la porción hereditaria. Pero primero, ¿qué es la porción hereditaria? Bueno, este es el acto con el cual la tramitación sucesoria va a llegar a su término y cumple con la repartición de la herencia, dando a cada heredero la porción que le corresponde, es decir, que van a enajenar los bienes que le corresponden. De los efectos de la partición hereditaria, tenemos que cuando la partición esté hecha legalmente, va a fijar la porción de bienes a cada heredero que concreta el derecho de propiedad. Y esto está establecido en el artículo 3123 del Código Civil del Estado de Jalisco. Sobre la nulidad de la partición, nos dice que la partición hecha a un heredero falso va a ser nula. En cuanto tenga relación con él, su porción se va a distribuir entre los demás herederos y este va a estar establecido en el artículo 3134 del Código Civil del Estado de Jalisco. De la delación o vocación de la herencia. La delación hereditaria va a ser el llamamiento real a quienes se van a creer con derecho a la herencia legítima
o citando personalmente a quienes aparecían en el testamento. Y en la vocación hereditaria un llamamiento virtual que por ley se hace a quien se crea con un derecho a una herencia en el momento de la muerte del autor de la misma o al declararse su presunción de muerte. Aquí es el derecho que se le va a dar a aquellos que se crean herederos legítimos o testamentarios. 1.13 Capacidad para suceder. Nos cuestionamos, ¿qué es la capacidad para suceder? La capacidad para suceder es un derecho referido a una sucesión determinada, ya sea por voluntad de la ley o del testador. El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 2954, nos menciona la regla de la capacidad para heredar, que nos dice que toda persona de cualquier edad tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella de ningún modo en absoluto. Pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, puede perderla por alguna de las siguientes causas. Número 1. Falta de personalidad. Esto es cuando no están concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o los concebidos cuando no sean viables. Número 2. Delito. El que dé muerte o mandado a dar a la persona de y a los que tengan obligación de dar alimentos y que no lo hagan. Número 3. Presunción de influencia contraria a la verdad del testador o la verdad de integridad del testamento. Estos son incapaces de adquirir por testamento del menor los autores y curados, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados por el cargo o después de la mayoría de edad de aquel, estando ya aprobados las cuentas de la tutela, y excluye de recibir herencia en la incapacidad por presunción de influjo contra la libertad del testador los que intervinieron en él. 4. Falta de reciprocidad internacional. Es cuando son extranjeros que según la ley de su país no pueden testar o dejar por testados sus bienes a favor de los mexicanos. Número 5. Presunción contra la libertad del testador. Estos son los que hayan asistido durante su última enfermedad, si entonces hizo su última disposición testamentaria, así como el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del facultativo, a no ser que los herederos facultativos sean también herederos legítimos. Número 6. Utilidad pública. Es cuando ya sea por herencia legados las personas morales de quienes prohíbe esta especie de propiedad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Estos son los que nombrados en el autores, curados o albaceas hayan rehusado sin justa causa del cargo o que por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su ejercicio. 14. Incapacidad por falta de personalidad. Por falta de personalidad son incapaces de adquirir por testamento los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o que aun cuando lo estén no nazcan vivos y viables. Viables, esto quiere decir que estén en sus 5 sentidos y que cuenten con todas sus facultades. También hay que recordar que para efectos de una sucesión, nuestro derecho establece una excepción a esta disposición al crear una ficción jurídica en la que los concebidos se tienen por nacidos y pueden heredar siempre y cuando nazcan. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que la información proporcionada haya sido de su comprensión y utilidad.